Pero bueno, nuevamente muchas gracias por unirse a esta sesión. Sabemos que además en esta etapa de cierre de año a veces es más difícil atender como todas estas sesiones y todos estos espacios, digamos, formativos. Sin embargo, antes de empezar con la sesión de hoy, en la que vamos a hablar de licencias parentales, quisiera contarles que tenemos dos sesiones pendientes. Además de la de hoy, nos queda pendiente la sesión sobre política fiscal desde una mirada feminista y como siempre, digamos, relacionada con los temas de cuidado, y nos queda pendiente también la sesión sobre protección social. Esto para que vayamos teniéndolas en cuenta. Bueno, Marcela y siempre nos ayuda a recordar las sesiones, a, a también estar pendiente de recordarnos las fechas, porque a veces también como no son tan seguidas, podemos perder de alguna manera como el hilo conductor de las sesiones. Entonces, creo que los tres temas que tenemos pendientes son además temas de los que normalmente hablamos poco en los espacios sindicales, pero además hablamos poco en los espacios donde estamos, sobre todo compañeras sindicalistas. Entonces, yo voy a acompañarlas en la sesión de hoy. Para quienes no me conocen, que creo que casi todas las conozco, pero de todas maneras me presento nuevamente. Yo soy Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en la oficina de la FES en Colombia. Bueno, hago parte también de la mesa intersectorial de economía del cuidado. Soy abogada de formación y voy a acompañarlas en la sesión de hoy, que es la sesión, como les decía al comienzo, sobre licencias parentales. Marcela, si me ayudas, porfa, a compartir la pantalla. Vamos a compartir, como hemos hecho normalmente, el mismo material que tenemos dispuesto en nuestra página y el que hemos compartido con ustedes, pues un poco para que podamos familiarizarnos con el contenido que tenemos. Podemos ir bajando, Marcela, por favor. Entonces, en esta sesión vamos a empezar con un tema del que ya hemos hablado de alguna forma, pero creo que siempre es bueno como retomar esa relación que para nosotras en muchos casos, em, digamos, para algunas puede parecer como bastante obvia, pero en otros casos no tanto, y es esa relación entre lo que ocurre en el trabajo de cuidado no remunerado y las desigualdades de género que hay en el mundo del trabajo remunerado. Porque en muchos casos se dice es como si fueran las caras de una misma moneda. Normalmente, si tenemos acciones que solamente le apuntan a la generación de empleo femenino, pero no tenemos ninguna acción que busque una mejor distribución o una redistribución de lo que ocurre en el trabajo de cuidado no remunerado, va a ser muy difícil que logremos impactar realmente la generación de empleo de las mujeres y que logremos generar además empleo de calidad. Entonces, aunque las mujeres hemos ingresado y en los últimos años ha sido, digamos, considerable el aumento del ingreso de las mujeres en ese mercado de trabajo o en ese espacio de trabajo remunerado, pues lo cierto es que no ha sido en condiciones de igualdad, ¿no? Y la razón por la que no es en condiciones de igualdad básicamente tiene que ver con esto que les decía, que ocurre frente a todo el tema de las responsabilidades de cuidado al interior de los hogares y de esta asignación, digamos, de roles de género y de esta división sexual del trabajo que le ha naturalizado el cuidado como una tarea, digamos, de las mujeres al interior de los hogares. Entonces, más o menos el 76% de las horas dedicadas a ese trabajo de cuidado no remuneradas son realizadas por mujeres. Estos datos y toda esta información es previa a la pandemia. Ya sabemos que la pandemia ha intensificado esa carga de trabajo de cuidado no remunerado, pero esto, pues digamos, era ya una realidad antes de la pandemia. Y esta sobrecarga es sin duda uno de los obstáculos para acceder a trabajo decente, ¿no? Tener que dedicar tantas horas al trabajo de cuidado no remunerado, pues significa que cuando se sale a buscar un trabajo remunerado, no se dispone del mismo tiempo que disponen los hombres para trabajar en este espacio, digamos, donde se recibe un salario como pago.
y esto tiene pues impacto en el ejercicio de otros derechos, ¿no? En el ejercicio de la autonomía política, en el ejercicio también y también impacta incluso la autonomía, digamos, la autonomía física. A nivel mundial se calcula que 647 millones de mujeres en edad de trabajar se dedican de tiempo completo al trabajo de cuidado no remunerado, en comparación con 41 millones de hombres que hacen lo mismo. Aquí estamos hablando de lo que, entre comillas, se conoce como ama de casa, que realmente pues es una trabajadora del cuidado no remunerado a tiempo completo, ¿no? Y todo esto genera también unas dificultades en el acceso a derechos, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? Quienes se dedican, y en este caso está este grueso de mujeres que se dedican de tiempo completo al trabajo de cuidado no remunerado, no las beneficia aspectos como reducción, por ejemplo, de semanas, ni las beneficia el tema, por ejemplo, de tener menos edad para pensionarse, porque aquí estamos hablando de un grupo de mujeres que se dedican por completo a este trabajo y que no tienen posibilidades de cotizar al sistema pensional, tal como el sistema pensional lo tenemos hoy en día, ¿no? Adicionalmente, pues podemos continuar. Marcela, existe una brecha, y aquí está, pues digamos en la gráfica, una brecha grande en la tasa global de participación, una brecha que, insisto, ya existía en términos, digamos, de prepandemia o antes de la pandemia, una brecha que estaba rondando por los 20, 22 puntos porcentuales y que la pandemia ha ido incrementando y que aún en tiempos, digamos, en estos meses donde ya uno podría decir que estamos como en un momento de alguna manera que se ha mencionado como de reactivación económica, esa brecha persiste, ¿no? Persiste un mayor ingreso al mundo del trabajo remunerado de los hombres que de las mujeres. Y esto pues es preocupante sobre todo cuando esa desigualdad de género en el mundo del trabajo, que se dan todos los indicadores, que se dan la tasa de participación, pero que también la vemos en la brecha de desempleo, pero que también la vemos digamos, en términos de la calidad del trabajo al que se accede. Esto preocupa bastante porque no se tiene una mirada, digamos, integral de las políticas. Y en general se ve como si las políticas de cuidado o la aspiración a un sistema nacional de cuidado fuera algo totalmente independiente de las políticas de empleo. Incluso en aspectos hoy como tan nombrados como el tema del teletrabajo, el trabajo en casa, en ese tipo de figuras tampoco se tiene en cuenta la situación que ocurre, digamos, en el trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, esa falta de integralidad en las políticas es bien preocupante porque hace además que normalmente las políticas laborales que tenemos no tengan un enfoque de género y además no tengan una mirada, insisto, en lo que pasa en el cuidado no remunerado, que por supuesto impacta de una manera bastante drástica al trabajo remunerado. Entonces, con esto podemos concluir efectivamente eso. Persiste esa desigualdad de género por más de avances en el ingreso al mercado de trabajo remunerado. Eh, Aún lo hacemos en condiciones desiguales. Y aquí pues uno esperaría entonces que se apunte a políticas como son las licencias parentales, que permiten efectivamente tener en cuenta estos dos como espacios de la vida, el espacio, digamos, de la vida familiar y lo que también implica el espacio de la vida laboral y que intenta de alguna forma hacerlos compatibles y también, por ejemplo, algunas garantías como la flexibilización, y con esto no lo estoy hablando en el sentido que normalmente hablamos de flexibilizar laboralmente, sino flexibilizar o reducir las jornadas de trabajo para trabajadores y trabajadoras, recordando que ambos tenemos en algunos casos responsabilidades de cuidado, ¿no? Que no son asuntos que competen solamente a las mujeres. El cuidado sigue siendo entonces como otra idea central de lo que quería compartirles, el centro de esta idea, digamos, de igualdad de género o de desigualdad, ¿no? Como ese nudo donde tenemos esas dificultades, esa distribución tan inequitativa hace que tengamos impactos en el ejercicio de otros derechos. Entonces, tenemos la encuesta nacional de uso del tiempo, que ya hemos mencionado en este espacio, que nos muestra efectivamente
en la medición del 2016-2017, que teníamos, las mujeres estaban dedicando más o menos 7 horas 14 minutos frente a las 3 horas con 25 minutos que dedicaban los hombres. Si lo comparamos con la medición del 2012-2013, nos damos cuenta que realmente la reducción hacia las mujeres y el aumento en el tiempo que dedican los hombres es realmente mínimo, o sea, es un avance insuficiente si uno quiere pensar en perspectiva de igualdad de género, pero si uno quiere ponerle a esto pues un mayor ángulo de preocupación, yo creo que lo ocurrido en la pandemia nos permite hacerlo, ¿no? Y nos permite hacerlo porque cuando vemos los datos preliminares de la encuesta nacional de uso del tiempo en tiempos de pandemia, cuando se supone que estuvimos, digamos, confinados y en los hogares, hombres y mujeres, uno esperaría un poco más de redistribución y lo cierto es que hay un aumento en por lo menos 1 hora del tiempo dedicado por las mujeres a este trabajo de cuidado no remunerado y en cambio el aumento, o en el caso de los hombres no hay un aumento considerable, o sea, es como si en términos muy, digamos, si uno lo quiere decir como muy escuetos, es como si ahí, digamos, es como si quienes pasamos por la pandemia y por esa sobrecarga solo fuéramos las mujeres, ¿no? Con todo lo que eso significa frente a calidad de vida, frente a salud y frente, insisto, a la posibilidad de tener un trabajo remunerado de calidad. Adicionalmente a eso, la OIT ha venido desarrollando un concepto que se llama la penalización de la, digamos, de la maternidad, que se da en el acceso, pero también en la calidad del empleo, ¿no? Y que se muestra, por ejemplo, en las horas que se dedican al trabajo remunerado, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, ya hay una brecha entre las horas que dedican hombres y mujeres sin hijos, sin niños o niñas menores de 6 años, pero cuando lo revisamos con mujeres que tienen al menos un niño o una niña pequeño, esta brecha aumenta hasta casi 5 horas. Y esto, insisto, tiene consecuencias en el salario, por ejemplo, y en la calidad del empleo al que se puede acceder. Esta situación se da en todas las regiones y crece a medida que aumenta el número de niños. Es decir, sí, sí efectivamente hay una penalización a la maternidad, hay unas condiciones más complejas cuando quienes están en el mundo del trabajo remunerado son mujeres que además son madres. Insisto, que tiene que ver con las horas que se puede trabajar, pero que también tiene que ver con la calidad del empleo al que se accede. Entonces, cuando uno revisa, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las cuidadoras, el porcentaje de asalariadas es inferior del de mujeres que no son cuidadoras. Y insisto, creo que aquí además hay quienes estamos, efectivamente, hay otras, digamos, aquí hay un análisis solamente de niños y niñas, pero efectivamente hay otras cargas de cuidado también en el caso de adultos mayores, que también, como ya lo hemos visto en otras sesiones, pues también son asumidas en ese caso por la mujer trabajadora, ¿no? Eh, para redondear un poco esta idea, básicamente lo que uno podría ver es, por un lado, digamos, ese ingreso al mundo del trabajo remunerado que no se da en condiciones de igualdad. Como estamos hablando aquí, concretamente vamos a hablar de licencias de parentales y de la relación de licencia de maternidad y paternidad. Vamos a enfocarlo mucho más en el cuidado de niños y niñas. Entonces, una penalización del acceso y de la calidad del empleo cuando se tienen niños o niñas. Aquí no tengo el dato, pero está en el informe que sacó la OIT sobre trabajo del cuidado y trabajadores del cuidado, pero ahí incluso muestran cómo cuando los hombres tienen hijos menores, digamos menores de 6 años, ahí registran su mayor empleabilidad. O sea, en el caso de los hombres, no hay un temor a contratarlos porque tengan que salir corriendo a recoger informes escolares, porque tengan que salir corriendo con un hijo enfermo. O sea, hay realmente una fuertísima naturalización de las tareas de cuidado que hace que el obstáculo para acceder a un empleo sea para las mujeres. O sea, normalmente en las entrevistas y en los espacios donde se va a conseguir un empleo, a quienes les preguntan cuando están en cierta edad si quieren tener hijos es a las mujeres, porque se naturaliza que son ellas quienes van a asumir, además de una licencia más larga,
que ya es un tema, digamos, legislativo en contra, también una cantidad de cargas de cuidado asociadas a esa maternidad. Entonces, normalmente no es posible realizar progresos importantes en la igualdad de género en el mundo del trabajo remunerado si no afrontamos primero esa desigualdad en la prestación de cuidados no remunerada a través de medidas de reconocimiento, reducción, redistribución. Aquí quienes estamos y somos de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado sabemos que reivindicamos mucho la necesidad de un sistema de cuidados, pero también la necesidad de políticas, insisto, laborales que tengan un enfoque de género y un enfoque y una mirada importante en estos temas, ¿no? Entonces, en las regiones y en la región de América Latina, pero sobre todo, digamos, en algunos países europeos hay una amplia tradición en la protección a la maternidad. Es mucho más nueva la protección también y la licencia de paternidad, pero vamos a ver primero cómo es en Colombia para luego ver un poco qué pasa en el mundo. Entonces, en el caso de Colombia hay varias normas asociadas a proteger la maternidad. En este caso tenemos una que tiene que ver con lo que se conoce como licencia de maternidad, que además aumentó en el año 2007 a 18 semanas, que en mes es el equivalente más o menos a 4 meses y medio, y está consagrada en el artículo 236. Un segundo, por favor. No la bajes tanto, un momento. Está en el artículo 236 del código, pero además allí tenemos otra garantía importante, que es la prohibición a despedir a una mujer embarazada o a una mujer en licencia sin que medie justa causa y previa autorización del inspector de trabajo. Sin embargo, quienes estamos aquí y estamos cerca a los espacios laborales, sabemos que aunque este despido está prohibido, pues los despidos los despidos a mujeres embarazadas o en licencia persisten, ¿no? De hecho, si ustedes por un ejercicio de investigación revisan en la Corte Constitucional, en las relatorías, en las sentencias, todos los años hay sentencias sobre el despido de mujeres embarazadas. Es decir, aunque tengamos una prohibición, lo cierto es que esto por supuesto protege, pero no hace que no existan este tipo de despidos, que son además despidos, por supuesto, discriminatorios. En este caso, estamos por encima de la norma mínima de la OIT, que la norma mínima de la OIT son 14 semanas. Sin embargo, hay una reflexión importante de hacer y es que quien tiene licencia de maternidad en Colombia es quien tenga acceso a cotizar a la seguridad social como una trabajadora, digamos, formal, y quien además lo haga, digamos, de una forma consecutiva. Esto tiene algunas excepciones que uno puede, digamos, discutir vía acciones de tutela, pero normalmente es quien cotiza, ¿no? No es ni quien tiene condición, por ejemplo, de régimen subsidiado, entonces no sirve quien esté, por ejemplo, en pisos de protección social, es una de las pérdidas con esta idea de los pisos, la licencia de maternidad, no sirve para quien tenga, digamos, un trabajo por días en el que no le coticen a seguridad social, aunque deban hacerlo. O sea, es una licencia concebida para el trabajo formal. Y sabemos que el trabajo formal en Colombia, pues, es realmente una excepción y no una regla, ¿no? Entonces, ahí hay una barrera importante de tener en cuenta. Otra de las situaciones complejas y que uno lo llevan como a preocuparse es que estamos hablando de una licencia de maternidad de 18 semanas frente a una licencia de paternidad recientemente aumentada a 2 semanas. Y eso ya nos da una idea desde la misma legislación laboral de, digamos, de naturalizar el cuidado. O sea, cuando yo a alguien le doy 18 semanas y a otra persona le doy 2 semanas, estoy diciendo quién es de alguna forma la cuidadora principal, quién es la responsable principal de ese cuidado. Y además estoy, por supuesto, generando una discriminación en el acceso al empleo. Digamos que se puede reducir cuando las licencias son más paritarias, es decir, cuando estamos hablando de, como pasa en otros países, de licencias parentales que se distribuyen de una manera mucho más equitativa. ¿Qué pasó recientemente? Ahora sí lo podemos bajar, Marcela, por favor.
Recientemente tuvimos un aumento de la licencia de paternidad, tuvimos una ley que se aprobó, es la ley 2114 del 2021. Es una ley que se conoce, digamos, como la ley de licencia parental compartida. Es una ley que introduce algunos cambios a lo que teníamos antes, pero ya vamos a ver un poco la valoración de lo que pensamos sobre la modificación que hizo la ley. En este caso, la ley lo que dice es que va a aumentar la licencia de paternidad, antes era de 8 días hábiles. Eh, Alguien que me diga cuántos son 8 días hábiles en semanas. Alguna compañera que me ayude con eso. 8 días hábiles, ¿cuántas semanas son? 2. Casi 2, o sea, son 5 días que tiene una semana y 3 de la otra, son casi 2 semanas. Si yo les digo entonces que vamos a aumentar de 8 días hábiles, es decir, de semana y 3 días, a 2 semanas, ¿cuánto aumenté realmente en días la licencia? 2. 2 días. Ok, qué bien que no estamos aquí en ejercicios de aritmética difícil. Esto porque claramente, y ahí no estoy advirtiendo una mala intención del legislador, no quiero entrar ahí aunque uno pueda pensarlo, pero claramente que cuando a ti te dicen 2 semanas, como que no es tan fácil hacer el análisis de lo que significa con lo que teníamos, que eran 8 días hábiles, por la razón que lo teníamos en días y además en días hábiles. Párese el suelo, hombre. Pero esto, pues simplemente como para decirles, evidentemente el aumento no es un aumento importante, no es un aumento considerable. Insisto, mucho más si lo que tenemos del otro lado son 18 semanas. ¿Qué más hizo esta ley? Esta ley además habla de una ampliación progresiva. Progresiva es decir, algo que se va a ir dando en el tiempo. Y dice, se ampliará en una semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa del desempleo estructural comparada con su nivel al momento de entrar en vigencia la presente ley, sin que en ningún caso se puedan superar las 5. Esto quiere decir, le puso una condición al aumento progresivo, pero además lo vamos a aumentar solamente hasta 5 semanas, que sigue siendo, digamos, pensando en que logremos esta reducción del desempleo que nos lleve a aumentar la licencia, pues estamos hablando de 5 semanas frente a 18 semanas. Sigue siendo un tiempo, digamos, bastante inequitativo e insisto, además te da ya de entrada una idea frente a quién es como ese responsable o esa responsable principal del cuidado. Creo además otras 2 figuras, bajémosle un poco. Creo una figura que se llama la licencia parental compartida. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los padres, es decir, aquí está sobre todo concebido como mamá y papá, pero se supone que también está pensado en familias diversas, pero en este caso ambos pueden distribuir o ambas pueden distribuir libremente las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad. En el caso de las madres, entonces tomarían obligatorio 12 semanas y distribuyen 6, lo que llevaría, por supuesto, a reducir la licencia de maternidad. No se puede fragmentar, no se puede intercalar, no se puede tomar de forma simultánea, que está bien, pero se debe hacer entonces un documento firmado, explicar esta distribución acordada, presentarla ante el empleador en un término de 30 días contados a partir del nacimiento del menor. Yo no sé si ustedes son un poco más optimistas que yo, pero yo no veo muchas posibilidades de que pasen las 2 cosas que tienen que pasar. Una, que la madre ceda estas 6 semanas, porque implica, digamos, o que ceda de alguna forma parte de esas 6 semanas y porque se quedaría con una licencia, por supuesto, más corta. Y tampoco es tan sencillo en términos, digamos, de si se quiere, como de pedagogía o de comportamiento, y ya vamos a ver lo que han hecho otros países, pensar que los hombres de pasar a tener, de tener 2 semanas libremente y de una manera como desbordada, quisieran tener más semanas de licencia. Entonces, digamos, es esperar un cambio cultural que hay que hacer muchos otros esfuerzos para que se produzca. Sin embargo, pues digamos que tampoco es tan, que es una buena intención pensar
en apuntar hacia la licencia parental compartida. No comparto la forma como se diseñó, pero digamos que es una buena intención. Sin embargo, vamos a ver que en ningún otro país eso ha significado reducir la licencia de maternidad, porque está bien claro que hay evidentemente unas necesidades incluso en una etapa biológicas, pero luego que tienen que ver con otros asuntos de tiempo para estar, digamos, para que la madre esté con su hijo. Entonces, normalmente se aumenta la licencia de paternidad o se crea la licencia parental sin que esto signifique menos tiempo para la licencia de maternidad. Hay un asunto bueno e importante destacar, nuestra licencia en ambos casos es una licencia que se remunera al 100%. Eso, digamos, es un buen elemento que creo que no lo había mencionado. Crea otra cosa que es la licencia parental flexible, que la descripción es un poco confusa, pero para que la entendamos más fácil, quiere decir que si uno opta por esta licencia flexible, puede cambiar un periodo determinado de su licencia por un trabajo de medio tiempo. Es decir, yo le digo, mis últimas 6 semanas voy a trabajar medio tiempo y en ese caso no voy a tener 6, sino 12 semanas. En este caso, esto debe ser aprobado por los empleadores. Yo quisiera, ustedes que están mucho más cerca en sus relaciones laborales de empleadores, que pensáramos qué tan fácil es que esto ocurra. Yo quisiera aquí abrir un poco un espacio de comentarios porque creo que este es un cambio normativo reciente que es importante frente al cual construyamos algún tipo de análisis conjunto. Yo antes de darles un poco la palabra, quiero decir como varias cosas, ¿no? Uno, esta última realmente creo que dejarla al arbitrio de los empleadores es bien complicado que realmente se aplique. Y además con todo lo que dificulta tener un trabajo medio tiempo, ¿no? O sea, realmente no sé, yo a veces creo cuando leo la reforma que es como si no se tuviera claridad de lo que implica el cuidado de un bebé recién nacido, ¿sí? Como que es tan fácil que yo trabajo medio tiempo, ¿quién lo va a cuidar el otro medio tiempo? Bueno, creo que ahí hay una cantidad de complejidades, pero más allá de esto, yo considero esta reforma una oportunidad perdida. O sea, yo sé que no ha sido fácil en Colombia aumentar la licencia de paternidad, pero creo que haber dado 4 debates para discusión y terminar aumentando una licencia de paternidad por ahora en 2 días es realmente un avance muy insuficiente frente, digamos, si uno lo analiza desde un enfoque de género. Sin embargo, como les decía, y un poco para no tener la sensación de que estoy hablando sola, quisiera si en este momento tenemos un par o 2 o 3 comentarios de lo que ustedes, compañeras, ven frente a lo que hizo la reciente reforma. Como creo que no las veo, no sé si es por... Aquí estamos No, Alejandro. no las veo Tranquila. por si alguien quiere hablar, entonces simplemente si alguien quiere hablar, puede hacerlo. Mira, Pues tía, buenas tardes. dale, Luz Mari. Sí, no, que gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Gracias por la invitación a este conversatorio. Aleja, muy importante lo que nos ha informado y pues quería hacer un comentario y es que pues Colombia tiene una alta informalidad laboral, o sea, no todos están cotizando, o sea que muy poco se va como a hacer efectiva esta reforma. También entonces decirle que también tenemos el fenómeno, no sé si está bien dicha la palabra, y es que la mayoría de mujeres en Colombia son madres solteras, entonces también pues ahí tendrían ellas pues sus 18 semanas, no tendrían que compartir porque en la mayoría de casos pues no hay compañeros que respondan por estas relaciones y donde queda un bebé. Entonces, pues nada, ahí tenemos la norma y es mirar cómo se va a hacer efectiva en las empresas y que pues se logre a esos acuerdos de... También no me gusta mucho también compartir pues las últimas 6 semanas, ¿no? Eso es pues
más difícil aún para las mujeres cuando tienen que dejar sus bebés buscando quién se los cuide. Hola, mujeres, Entonces, ya es- buenas tardes. Cuénteme, mujeres, que no le puedo entonces, contestar porque estoy en una reunión. era eso que quería compartir con Alejandra y pues con todo el grupo que estamos aquí participando. Y pues en ese caso también pues las mujeres que no cotizan pues no van a tener, como usted muy clarito lo explicaba, y es que por la misma informalidad pues todas las trabajadoras están con una estabilidad laboral y tienen unos aportes a la seguridad que les permita, les paguen esa incapacidad de la maternidad. Entonces pues esa ley tiene también muchos vacíos, porque si es a través del asistencialismo, que es lo que decimos nosotros acá, pues no genera aplicación de derechos. Gracias. Muchas gracias, Luz Mari. Creo que súper de acuerdo. Ya lo había mencionado. Digamos, la barrera frente a estas son garantías laborales para quien tiene ya de por sí ya un trabajo decente, es decir, un trabajo formal con cierto acceso a derechos, pero también creo que hay una cantidad de dificultades sobre todo en el caso de las mujeres que están mucho más representadas en la informalidad, en trabajos donde la cotización no se hace de una forma regular. Entonces creo que esas son dificultades que hay que contemplar, o sea, de alguna manera hay que pensarse que quien está también en un régimen subsidiado, de alguna forma se le deba dar esta garantía, porque pues digamos es una Sí. garantía asociada a un derecho, digamos, a un derecho importante. Tenemos a la compañera María. ¿Quería decirnos algo, compañera María? ¿Que tenía la mano levantada o es...? Hola, compañeras, buenas tardes. Sí, yo es que estaba contestando por acá una llamada. Adelante, Pues a compañera. ver, ¿qué le digo? Esto vamos a seguir se me fue el nombre ahorita en este momento. Bueno, la idea es que a nosotras, las que trabajamos en el servicio doméstico, no nos cubre nada de eso. Porque uno, pues vaya ahora, papá. No, nosotras las que trabajamos en el servicio doméstico, nosotras no estamos cotizando. O sea, nunca cotizamos a salud, ni a pensión, ni a riesgo. Eso solo aplica para los trabajadores de las empresas, para los militares, para ellos sí les aplica. Pero pues la verdad que eso, nosotras vamos a seguir en las mismas. Y con el 1174 menos vamos a entrar allá. Entonces, para mí, pues creo que esas reformas no nos ayudan en nada. Ese es mi pensamiento. Compañera María, muchas gracias. Tiene también toda la razón. Efectivamente, como ya lo habíamos analizado como una de las debilidades de este tipo digamos, de garantías es que están asociadas a un trabajo formal, a un trabajo donde se cotiza seguridad social y poco se analiza, digamos, de alguna forma cómo se protege la maternidad y cómo se protege la paternidad en estos casos, por ejemplo, donde las relaciones laborales no son formales o donde no se hacen las cotizaciones. Creo que Claribet déjame terminar una cosita y ya te doy la palabra, Clary. Y otro asunto que me parece súper importante que menciona María, que yo lo había de alguna manera señalado, pero muy rápido, y es el 1174, cuando habla de pisos de protección social, permite, o sea, ya es una permisividad, digamos, ya es aceptar que no se cotice a salud, que se quede en el régimen subsidiado, y una de las pérdidas importantes ahí, en el caso de las mujeres, es efectivamente esa, la licencia de maternidad. Entonces, ya seguimos con Claribet, que estaba pidiendo la palabra. Claribet. Compañera, se le ve el WhatsApp. Sí, Marcela. Hola. Usted Clary, dale. justo terminó con una de las cosas que quería señalar, es esa desprotección total en la que nos obligan a partir del 1174, donde no hay protección a la maternidad. Pero además, cuando uno lee el artículo que usted bien señalaba del aumento de los supuestos
días hábiles para la licencia de paternidad, que son dos, pues yo me sitúo como en dos posturas, una que da como un poquito de mal genio, ¿cierto? Porque uno dice, discutir tanto tiempo, 4 sesiones tan fuertes para terminar aprobando 2 días, pero luego me sitúo como madre, como esa lista, mujer que hace parte de esa lista de madres cabezas de hogar, y uno dice, pues, ¿para qué les dan más de 2 días para ir a jugar billar? ¿Cierto? ¿Por qué lo menciono de esa manera tan sarcástica? Porque como no hay esa responsabilidad, no está ese tema de la corresponsabilidad bien establecida, estos tipos, los cuales se ganan en ocasiones esa licencia de paternidad, realmente ni siquiera es para acompañar a sus esposas, a sus compañeras de vida, en esos primeros días de tener el niño, sino para jugar billar, para hacer lo que les pegue la gana, menos para realmente responsabilizarse de ese trabajo de cuidado, que es también su obligación, ¿cierto? Entonces, me quedaba analizando también cuando empezó a hacer la introducción, cuando el gobierno trata de dar respuesta a estas necesidades de cuidados, a esta protección, en este caso del embarazo, son muy insuficientes porque están siempre puestas como desde esa mezquindad, que no va más allá de escribir unas líneas en un papel y que finalmente no resultan respondiendo ni garantizando nada. Entonces, cuando uno escucha que tratan de poner salacunas donde hay muchas mujeres, ¿por qué no ponen las salacunas, por ejemplo, en las instituciones donde hay muchos hombres? ¿Sí? En los trabajos que están dominados por hombres, ¿por qué no hacen las salacunas allá? Entonces siguen diciendo automáticamente, ustedes mujeres tienen la responsabilidad de cuidar, llévese el niño a su trabajo, sitúelo cerca donde usted está laborando. Entonces, uno se da cuenta que son gobiernos totalmente hipócritas, que tratan de corregir cosas en el papel, pero en la práctica siguen iguales. Un comentario antes, gracias Clary por tus aportes, un comentario antes de darle la palabra a la compañera Marcela, que también estaba pidiéndola. 2 cosas con lo que dice Claribet. Vamos a ver que, por ejemplo, dentro de las cosas que han hecho en otros países, para que no pase esto que menciona Claribet y que dan resultado, es lo que se conoce como tiempos intransferibles. Es decir, es un tiempo en el que debes cuidar al bebé y no hacer otra cosa porque no lo puedes hacer, digamos, ni se lo puedes dar a la otra persona, ni se toman simultáneamente. Y eso, pues, efectivamente, de alguna manera refuerza esta idea de que es una responsabilidad conjunta, ¿no? Sin embargo, por eso, digamos, yo lo mencionaba cuando les decía, no sé qué tan posible es que se distribuyan esas 6 semanas que se pueden distribuir, porque los cambios culturales, pues hay que realmente propiciarlos, ¿no? Hay que acompañarlos de un montón de otras cosas. No es tan sencillo, insisto, en un país en donde ya aquí lo han mencionado, hay una altísima, digamos, jefatura femenina, mujeres que efectivamente asumen esta tarea y esa responsabilidad completamente solas, pero incluso cuando no la asumen completamente solas y pensando en esta familia que no es, digamos, la única forma de familia, pero donde hay, digamos, donde hay una mujer y un hombre, insisto, es muy difícil que de una forma automática, o sea, una vez yo saco una ley, al otro día, cuando la responsabilidad ha estado mucho más en cabeza de la mujer, se asuma que se va a compartir, ¿no? Por eso vamos a ver ahorita que es como la parte final, lo que se ha hecho en otros países, intenta efectivamente ir de una forma progresiva, primero hacia licencias paritarias, es decir, mucho más equivalentes en el tiempo, pero además a, de alguna manera, desnaturalizar lo que hemos venido culturalmente construyendo y es su responsabilidad principal, ¿no? Que además asocia un montón de situaciones como las que Claribet mencionaba, ¿no? Que son como ciertas garantías que se las den ojalá a la mamá, porque como ella tiene que cuidar, de hecho yo hace poco con algunas comentaba, hay casos en los que incluso a través de las mismas convenciones colectivas, ciertos permisos y ciertas cosas se le dan a digamos, a la trabajadora, pensando de alguna manera que exacto, que es la responsable natural de este tipo de tareas, ¿no? De
Yo mencionaba algunas cosas de si el niño se enfermó, la niña de salir corriendo, de tener que dejar su trabajo, esta idea de pensar que las salacunas o lugares de cuidado, pues pongámoslos donde haya más mujeres, madres o pensando y reafirmando esa naturalización del cuidado. Entonces yo un poco lo que quería como compartirles es, realmente hay que hacer es importante la ley, yo además pues soy abogada, mal estaría en decir que no, pero quienes estamos aquí sabemos que la sola modificación legislativa no es suficiente, ¿no? Que hay que acompañarla a otras medidas y que hay que acompañarla, por ejemplo, de inspección laboral y de formalización, ¿no? Si yo sigo mejorando ciertas condiciones, pero no formalizo y no garantizo inspección, pues aquí realmente sabemos quienes compartimos este espacio, porque además lo hemos padecido, un Ministerio del Trabajo que en inspección es bastante deficiente y en donde entonces se terminan vulnerando muchos derechos fundamentales en el trabajo. Marcela, ¿querías compartirnos algo? Marcela Palomino. Buenas tardes, sí, lo que pasa, entré un poquito tarde, una gotica tarde porque no me acordé de la hora, no miré la hora, qué pena. Pero igual me interesa en este punto lo que han aportado las compañeras y mirar también que a partir de ese aporte que dan, hemos naturalizado la desigualdad. O sea, nos parece que la lucha ahorita entonces son las horas y que nos aumenten o que nos quiten o que no nos quiten, pero se ha naturalizado la desregulación laboral, la flexibilización laboral. Entonces, mientras ya lo plantearon muy bien las compañeras, hay una altísima informalidad, pues un sector mínimo privilegiado que llaman algunos, tenemos unos derechos. Los militares, los maestros, ¿cierto? Esa base pequeña que todavía quedamos de empleados públicos, básicamente. En algunas empresas pueden, digámoslo, ser obligadas a dar esos permisos, igual muchos no lo hacen, los pasan por encima, pero me preocupa realmente es esa naturalización de lo que está pasando, porque nosotros estamos enfrentando a un sistema que no es injusto, es criminal definitivamente. Criminal en el sentido laboral, de violación al derecho humano, a la naturaleza, todo lo que se quiera. Y pues el cambio tiene que ser cultural, pero yo también creo que tiene que ser sobre todo económico. Mientras no haya un cambio en ese modelo económico en el que estamos inmersos, no va a haber ninguna posibilidad de que tengamos licencia ni siquiera las mujeres a un futuro, porque así como nos dan, nos están quitando. Y no hay ningún derecho adquirido definitivamente en una sociedad criminal neoliberal como la que estamos. Entonces, eso también implica que como hay unos privilegiados, yo hablo de que soy docente, entonces somos unos privilegiados, no tenemos el acompañamiento de los sectores que algunos llaman sociedad civil, ¿sí? Que son sectores sociales que deberían mirar cómo se unifican en la lucha por los derechos y no mirar cómo unos tienen más que otros, sino cómo nos unificamos en que todos estamos perdiendo los derechos. Y eso ha debido ser, digámoslo así, una lucha desde lo sindical. Porque si a mí me interesa que haya una ampliación de la licencia de maternidad, no ya por mí, sino por las mujeres que continúan en esa reproducción social, no es posible que mientras yo luche por ese derecho, pero haya otras mujeres que no entienden la necesidad de unificar esas luchas, de que no tenemos que salir solamente a pelear por los derechos o los sindicatos, o que cuando salimos a pelear por esos derechos, estamos luchando también por los derechos de las generaciones futuras, entonces pues no va a haber ningún cambio ni social, ni cultural, y mucho menos económico. Entonces, pues sí debemos mirar, es importantísimo esto, cómo se dan las licencias, por ejemplo, en los otros países, y todo eso nos sirve, pero esos países que han hecho avances importantes en esas legislaciones es porque han tenido un estado de bienestar. No lo han hecho fuera de un estado de bienestar, en un estado neoliberal con el que estamos nosotros en este momento, e inclusive están en retroceso en algunos países en Europa, no es posible el bienestar de las personas. Ahí no es posible eso. Entonces yo llamo pues como también a esa posibilidad de reflexionar sobre ese tema. Gracias. Gracias, Marcela. Creo que le apuntas ahí a varias cosas interesantes, algunas que incluso en otras sesiones hemos mencionado. Yo quisiera como comentar dos cosas. Una, pues tiene que ver con esta idea del tipo de modelo económico, ¿no? Un modelo económico que además ya lo veíamos en las sesiones iniciales,
pues se sustenta bastante en este trabajo gratuito que en su mayoría hacemos las mujeres del cuidado, ¿no? No remunerado, sin el cual no sería posible ni sostener la vida ni sostener el sistema económico. Entonces creo que ahí hay una reflexión, digamos, profunda frente al modelo económico. Por supuesto, y creo que ahí hemos insistido todas frente al tema del retroceso en los derechos laborales y y de la flexibilización laboral, ¿no? O sea, cada vez, y por eso tú misma mencionas el concepto de privilegiados, ¿no? Privilegiado es simplemente el que tiene un contrato de trabajo y el que tiene un trabajo con derechos, y ese pues sería una persona ciudadana que accedió a lo que la Constitución menciona, que además no es una Constitución, digamos, revolucionaria en nuestro caso, sino una modesta Constitución que consagra un Estado social de derecho, donde se dice que el trabajo tiene protección en todas sus formas y donde se dice que se garantiza la igualdad, que se garantizan un montón digamos, de derechos. En este sentido, pues básicamente todas estas garantías efectivamente laborales asociadas al trabajo están muy enfocadas en el trabajo formal. Yo creo que ahí hay digamos, una mirada importante que hacer frente a las mujeres y a la protección a la maternidad en el régimen subsidiado, por ejemplo, y mucho más cuando, por ejemplo, con los pisos de protección social ya se permite que incluso quien trabaja pueda estar en el régimen subsidiado, ¿no? Recordemos que antes, formalmente, quien trabajaba asalariadamente debía tener una cotización a seguridad social. Los pisos de protección social quitan un poco esa garantía. Y lo otro que quería mencionar es esto que mencionas de los tipos de gobiernos que hacen estas cosas. Yo creo que ahí coincidimos absolutamente. De hecho, lo decíamos hace una semana en un espacio sobre el convenio 190, y es, desafortunadamente, las políticas públicas se hacen con voluntad política. O sea, necesitamos un gobierno que entienda que este tipo de cosas, incluso, o sea, primero que hay que apostarle a la formalización laboral, pero que además de eso hay que apostarle a la igualdad de género, ¿no? Y que una de las formas, pensando en políticas laborales, no es la única, es esta, ¿no? Es las licencias parentales, para llamarlas de alguna manera, paritarias, es decir, que no tengamos esa diferencia tan grande de tiempo para el cuidado de un recién nacido, pero que además el cuidado sea visto como derecho, y en este sentido, pues el Estado lo garantiza de una manera, digamos, de calidad, pero que además las políticas laborales también contemplen otras posibilidades para poder acceder, digamos, para poder tener tiempo de cuidado, ¿no? Ya ahorita, después de mirar lo de licencias parentales, voy a finalizar como mostrándoles como cuáles son las posibilidades de incluir temas de cuidado en las negociaciones colectivas, y ahí pues vuelvo a abrir como otra ronda porque me interesa mucho que ustedes, quienes están realmente en espacios de negociación, podamos ver qué tipo de cosas conocen sobre estos temas. Pau, ¿tú querías decir algo? Pau García, que te veo la mano levantada. Sí, Alejandra, es que quería Dale. como un poco complementar con la pregunta que nos hacían sobre las trabajadoras domésticas que están afiliadas al régimen subsidiado. Digamos, desde el punto de vista económico también es como una pérdida esta lógica de estar en la focalización y no en la universalización de los derechos, toda vez que muchas veces resultaría más económico para la sociedad pagar, por ejemplo, ya estando en esta lógica mercantil de la salud, pagar la cotización contributiva de muchas de las mujeres en la jefatura del hogar, de las cuales dependen, hay personas, digamos, dependientes, ya sean hijos o hijas u otros familiares, resultaría mucho más barato pagar esa contribución, hacer esa contribución en el contributivo, que afiliar a cada una de las personas al subsidiado. Y la persona o la mujer en la jefatura del hogar pues disfrutaría de otros beneficios, derechos, y que en este momento por el mismo recurso no está teniendo. Entonces quería pues un poco que también viéramos cómo esa perspectiva incluso va en contravía de una eficiencia, de hacer más con los recursos escasos que hay en la economía. Entonces creo que eso también es algo que por varios lados hemos intentado como
señalar y hacer ver, pero pues sin ningún éxito en los espacios que hemos tocado, poder transformar y poder incluso reorientar esos recursos en términos fiscales. Por eso creo que también me servía como el comentario para conectar con la importancia del análisis de política fiscal que desde tributación y desde gasto puede hacerse en lógica de economía del cuidado, ¿no? Gracias, Pau. Sí, sí, además insisto que todavía es más preocupante cuando es un estado que de alguna manera legalizó que tú puedas estar ahora además en ese régimen subsidiado cuando tienes como las condiciones de tener un trabajo asalariado donde normalmente deberías estar contribuyendo, ¿no? Perdiendo, por supuesto, derechos, porque además, y eso creo que se relaciona con nuestra sesión final en este tema, nuestro sistema de protección social está absolutamente sustentado en el sistema, digamos, en el contrato de trabajo formal, que ya aquí lo hemos visto en muchas maneras y ya muchas compañías lo han señalado, pues es cada vez una excepción, incluso para algunos un privilegio. Les decía que entonces para terminar ahí, digamos, esta idea de licencias, lo veíamos al comienzo, la licencia de maternidad tiene más, digamos, más historia, pero estas ideas, digamos, de licencias parentales en otros países es bueno ver qué han hecho, porque aquí somos muy buenos copiando fórmulas muy neoliberales y fracasadas, pero muy seguramente hay algunas cosas que nos pueden servir de estos temas. Creo que aquí incluso la presentación no es como la presentación final, pero yo fui la que se la compartí a Marcela, pero en la presentación final hay un mapa. Entonces el mapa, que es la que tenemos en la página, les va a permitir como ver más claramente estos temas, digamos, como que se ve más fácil lo que han hecho otros países, ¿no? Entonces, les decía que las políticas de cuidado, digamos, en el caso de personas dependientes, se pueden clasificar en 3 tipos. Uno, políticas de tiempo para cuidar. Este es el caso de una política de tiempo para cuidar, las licencias, pero también les decía, por ejemplo, lo son también la flexibilización de la jornada, o lo son también los permisos, por ejemplo. Los permisos, si usted como trabajadora o trabajador tiene un hijo enfermo y el permiso para usted poder estar, digamos, o un hijo o una persona que dependa de su cuidado se enferma, cuál es, digamos, el tiempo que usted tiene para cuidar. Se habla también de políticas de dinero para cuidar, que significa en este caso, digamos, subsidios. Algunas convenciones colectivas tienen este tipo de medidas. Se entrega subsidios para quien para quien le nazca un hijo, o subsidios, digamos, para el pago del jardín infantil, o subsidio para la educación. Bueno, ahí se trata de dinero. Y la tercera tiene que ver con las políticas de servicios de cuidado. Es decir, en este caso, cuando son, por ejemplo, las empresas quienes proveen, esto también hay algunas convenciones colectivas que lo contemplan, y se trata, por ejemplo, de empresas, por ejemplo, que proporcionan directamente los servicios de cuidado. Entonces, tienen un jardín donde pueden acceder los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, y con eso tenemos como esa clasificación de esas 3, digamos, como de esas categorías o tipos de políticas de cuidado. A partir de un documento que encontraron Ana y Paola, de un análisis que se había hecho en Argentina de convenciones colectivas, yo traté de hacer como una clasificación, una medio tipología. Entonces creo que eso al finalizar el curso podemos un poco compartirlo y también conversarlo, porque yo tengo aquí una apuesta de un siguiente paso después de este curso, y es que veamos cómo logramos incluir algunos de estos elementos en negociaciones colectivas. En algunas lo hacemos, pero vamos a ver que realmente hay una gran gama de cosas que podríamos intentar hacer. Con los problemas que eso tiene, también lo reconozco, porque evidentemente poder incluir estas cláusulas en convenciones significa que podamos incluir a más mujeres en los espacios de negociación colectiva. Yo en eso soy un poquito pesimista, pero puede ser, ojalá que sea solo yo, pero yo creo que es muy difícil que los compañeros logren apersonarse y defender estos temas por esta misma idea de
de ellas son las que cuidan, ellas son las que necesitan tiempo, o ellas son No, las que necesitan perdón, servicios de cuidado. perdón. Dime. Pero es que yo digo una cosa, por allá alguien lo dijo, que si esas, pongamos, dan esas licencias, pongamos que las que tienen marido, el esposo nunca se pone a lavar, a cocinar, a planchar. Bueno, ahorita ya más o menos se están ocupando ese rol. Pero como digo yo, a nosotros definitivamente las trabajadoras domésticas, así usted pague riesgos laborales, a usted eso no lo beneficia en nada, absolutamente en nada. Estamos echadas para atrás. Sí, bueno, ya ahorita le habíamos dicho a la compañera María, tiene razón, insisto, esto evidentemente pues son garantías y derechos que tiene quien tenga una, digamos, tal como lo tenemos con la crítica un poco que además aportaba Paola, de quienes tienen pues una cotización a seguridad social, que son las que pueden acceder como a este tipo de garantías, ¿no? Pero yo sí creo que efectivamente, más allá de la crítica de fondo, que hay que hacerla, o sea, yo no estoy diciendo que no la hagamos, hay que hacer la crítica de fondo a lo que ha significado la pérdida en general de derechos, la informalidad laboral, la falta de inspección de trabajo, pero también creo que aún en este escenario es importante pensarnos que este tipo de políticas ayudan, digamos, a redistribuir evidentemente esas tareas de cuidado en distintas áreas, ¿no? De hecho, quienes han estudiado mucho más este tema, sobre todo en España, dicen, la verdad es que es real que cuando los hombres se involucran más en ciertas tareas, en este caso, de una manera, ya vamos a ver que en otros países básicamente lo que han hecho es obligarlos, entre comillas, es decir, darles un tiempo que tienen que asumir de cuidado, lo hacen mucho más en otras tareas, ¿no? O sea, eso evidentemente sí rompe de alguna forma esa lógica y esa naturalización del cuidado. Y aquí, pues, creo que muchas hemos oído decir que Suecia, pues, fue el primer país en introducir la licencia parental, tanto padres como para madres. Noruega fue el primer país en tener un tiempo reservado intransferible de licencia de paternidad. Lo hizo en 1993. En todos estos países, insisto, se ha hecho por la vía de periodos intransferibles que además no son simultáneos. Podemos ir bajando, Marcela, que además no son simultáneos para evitar lo que alguien aquí decía de una manera medianamente, aquí está el mapa, de una manera medianamente jocosa, y es que alguien asume, en este caso, digamos, para seguir naturalizándolo más, la mujer asume el cuidado y entonces el padre hace otras cosas. Cuando yo garantizo que no son simultáneas, pues evidentemente es un tiempo que se dedica a cuidar, pero aquí vamos a ver la relación, es además importante destacar la relación que hay entre los países donde se ha logrado avanzar en estos temas y lo que consiguen en igualdad de género. O sea, sí evidentemente hay un impacto importante en la igualdad de género que creo que hay que considerarlo, y considerarlo sobre todo para pensarnos en incidencia legislativa, o sea, en buscar cambios legislativos, pero nosotras tenemos otra arma fundamental y es la negociación colectiva. Yo sí creo que ahí hay un escenario en el cual podríamos encontrar la forma de mejorar y de cambiar ciertas cosas, insisto, para que esto pueda ir permeando otras áreas de la vida y logremos, digamos, mayores avances en igualdad de género. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Suecia, que es, digamos, como pionera en estos temas. La licencia remunerada es parental por nacimiento de hijos es de 16 meses, de los cuales 90 días, es decir, 3 meses, están reservados para cada uno de los progenitores, es decir, de una manera igualitaria son 3 meses obligatorios, y el resto son además intransferibles, es decir, yo no puedo decirle, mire, tómese este otro tiempo de esos 3 meses, pero el resto del tiempo se reparte entre ambos. Entonces, es distinto con esta cultura y esta tradición que implica 3 meses que luego podamos distribuir, en ese caso, los otros 10 meses, que lo que estamos pensando en Colombia, que de tener 8 días hábiles pasemos a distribuir 6, y que ahora son 2, pasemos a distribuir otras 6 semanas
de manera, digamos, como automática. Entonces, un poco el mensaje sí es, la mayoría de países que lo han hecho realmente, insisto, con periodos intransferibles, no simultáneos, y además de una manera progresiva, entendiendo que estos cambios culturales y que deben conducir de alguna manera a la igualdad, ¿no? Yo no sé qué tanto, y Claribel lo mencionaba, como que tanto impacto tiene, pues todo el debate legislativo que implica construir una ley para que además vayamos a llegar, si logramos cumplir la condición de reducir el desempleo, a 5 semanas frente a 18 semanas, que sigue siendo una diferencia importante. Tenemos el caso también de Islandia, bueno, de Noruega, y tienen los tiempos, no quiero como leerlos. Quisiera mencionar el de España, porque España es un ejemplo interesante, es además un ejemplo reciente. ¿Y por qué digo que es un ejemplo interesante y reciente? Porque en España se hizo de forma progresiva, y yo creo que una de las formas de mejorar en perspectiva de derechos es efectivamente entendiendo este principio de la progresividad. En este caso, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Hacia dónde fue la progresividad? Hacia la igualdad. Y eso ya es una apuesta distinta, ¿no? Vuelvo y pongo el ejemplo de Colombia. Progresividad para llegar a 5 y en comparación con las 18 semanas, no sé qué tanto vale la pena. Pero en el caso de España lo hicieron de una manera progresiva. Entonces, en ese caso fueron aumentando de una manera paulatina, ¿no? De 13 días pasaron a un mes, luego se elevaron a 5 semanas, luego se elevaron a 8 semanas, luego se equiparó a 16 semanas, que es el tiempo, digamos, igualitario y paritario. Y ahí estamos en una licencia paritaria, que no se logró, ya vieron el tiempo que fue pasando, ¿no? No fue una cosa, digamos, que se logró de una manera, insisto, progresiva en el tiempo, pero que al final lo que tenemos como resultado es igualdad. Y esa igualdad, insisto, quienes han estudiado el tema, sobre todo en España, manifiestan sí tiene un impacto en la manera como se conciben los roles de género y en la manera como se involucran mucho más los hombres en otras tareas, ¿no? Aquí ahora, hace un momento la compañera María decía, sí, ahora ayudan un poco más a lavar, a hacer algunas tareas, digamos, más allá de las del concepto de ayudar, como si alguien fuera responsable principal, pero más allá de eso, pues los cambios que tenemos en Colombia en materia de redistribución al interior de los hogares, y ahí pues Paola, que además estuvo en él lo sabe mucho más, pero son realmente mínimos y frente a ciertas tareas, o sea, hay ciertas tareas en las que no hemos logrado que haya un mayor involucramiento. Entonces creo que esto, como una apuesta de buscar que impacte otras áreas de la vida, no está mal explorarlo, ¿no? Con todas las críticas que uno puede hacerle frente a que es como si uno, no sé, como si uno tuviera un universo así de grande y solamente estuviera mirando esto, pero creo que mirar esto con enfoque de género es distinto a seguirlo mirando como lo estamos mirando. Continuamos. Aquí algunos como comentarios finales, un poco para darles la palabra en una siguiente ronda con una pregunta que quiero como trabajar con ustedes, y es lo que he venido diciendo, ¿no? Cuando los hombres y las mujeres participan y redistribuyen más las tareas en un ámbito del cuidado, en este caso en el cuidado de los niños y las niñas, lo cierto es que sí aumentan las posibilidades de que lo hagan en otras actividades del trabajo doméstico. Y adicionalmente, las licencias sí tienen entonces ese efecto transformador en lo individual, o sea, logran de alguna forma desnaturalizar el cuidado, por supuesto acompañado de otro tipo de garantías, pero sí tienen un impacto importante, digamos, en la forma como se concibe las responsabilidades de cuidado, y en la forma como se construye también la organización social del cuidado, ¿no? Y lo vemos en estos países donde se ha logrado avances importantes en las licencias. Son países que le apuestan, digamos, a construcción de sociedades mucho más igualitarias y donde efectivamente han logrado, digamos, avances importantes, incluyendo las licencias, por supuesto, acompañado de otro tipo de políticas. A mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico no remunerado, pues más es el tiempo liberado de las mujeres para participar en otros ámbitos de la vida, es decir, es un asunto de justicia que podamos redistribuir mucho más ese tiempo. Lo veíamos en la parte inicial, como
como el hecho de que en este momento no se redistribuya o la forma como se asigne sea tan inequitativa, pues hace que tenga un impacto muy fuerte en la forma como las mujeres ejercemos ciertos derechos, ¿no? No solamente el derecho a un trabajo decente, sino el derecho a otro tipo de cosas, ¿no? Al liderazgo sindical en sí mismo también. O sea, de hecho, hay muchas más dificultades para las compañeras mujeres sindicalistas de asumir ciertos roles sindicales y roles políticos, pues porque aquí hay una barrera importantísima y es la barrera de tiempo. O sea, la pobreza de tiempo hace que sea muy difícil tener otro tipo de ejercicio de derechos. Y además de esto, pues disminuir eso también va a disminuir lo que les mostraba, que es esa penalización sobre el empleo de las mujeres, porque se deja de considerar a estas mujeres madres como las responsables del cuidado principales y empezamos, digamos, a promover ese cambio cultural que creo que es importante, que además debe darse en forma progresiva y que nos debería conducir hacia la igualdad, ¿no? Yo sé que, y mucho más en medio de una pandemia, porque creo que todavía no estamos en no sabemos ya ni dónde estamos, si esto es una pospandemia o es pandemia o es, eso todavía es un misterio, pero después de la situación que vivimos, yo creo que es muchísimo más necesario que demos avances y que demos pasos hacia la igualdad de género, porque el retroceso en los indicadores laborales y sociales y económicos de las mujeres es gravísimo. Entonces, si seguimos postergando las cosas y esperando, digamos, a que de forma natural ocurran, ya nos dimos cuenta que no. O sea, una pandemia no nos hizo más equitativos ni siquiera al interior de los hogares. La prueba pues está en las encuestas de uso del tiempo, ¿no? No es una reflexión que estoy haciendo como simplemente de lo que veo en la experiencia, pero cuando uno, no sé si yo les pregunto aquí a ustedes y mucho más a quienes tienen hijos o hijas o otras cargas de cuidado, quienes se han sentido cansadas, quienes se han sentido estresadas, quienes han sentido durante esta pandemia, seguramente no hay ninguna que diga, no me ha pasado todo eso junto. Y en ese sentido, pues evidentemente creo que sí hay un llamado como a hacer cambios y hacer transformaciones, ¿no? Yo les decía que además de la vía del cambio por la vía legislativa, yo creo que también pues hay un llamado importante a tratar de que estas agendas estén mucho más en las agendas de las elecciones, ¿no? En mucho más en las agendas de los candidatos y de las candidatas. Pero adicionalmente también, insisto, hay un espacio importante que tenemos y es el espacio de las negociaciones colectivas. Y ahí quisiera formular mi siguiente pregunta, pero si quieren, tenemos 10 minutos, vamos a tomarnos unos minutos, bueno, tenemos 15 si les parece, porque empezamos un poco tarde, pero si quieren, quiero como cerrar aquí y escucharles un poco. Si hay comentarios o preguntas, las escucho y bueno, muchas gracias compañeras por su atención. Si quieren levantar la mano, si quiere alguien decir algo, aportarnos algo, creo que es el momento. Tengo a la compañera Janet. Compañera, adelante. Buenas tardes, compañeras. No, pues quería decir que vemos esas leyes, esos decretos que son aguas tibias. O sea, estamos como en un algo tan incipiente en los derechos de nosotras las mujeres. O sea, vemos la desigualdad tan grande que hay a nivel social, que es una responsabilidad de Estado y de los gobiernos de turno generar bienestar social, y entre ellos pues está el involucrar, hacer políticas públicas que abarquen la gran mayoría de mujeres, que no tengan, por decir algo, que involucren más a todo el personal, no solamente a los empleados públicos, sino que a toda la población, a todas las mujeres cabezas de familia, a todas las mujeres que son de trabajo informal,
debería haber políticas que garanticen una equidad por lo menos de un año, como en algunos otros estados. Uno ve que por lo menos en Australia a veces a las mamás les dan un año de remuneración para que cuiden a los niños. Y acá eso es un avance social de calidad de nivel de vida, mientras que acá pues lógicamente estamos tan incipientes que no hay trabajo, no hay derechos de nada, porque no hay trabajo, no hay el trabajo del cuidado doméstico, no sé, hasta hace muy poquitico ya como que se estableció como que es algo obligatorio que tiene que pagarse como un salario mínimo, algo así, pero antes no había nada de esas cosas. O sea, vemos que estamos en un país demasiado desigual y teniendo en cuenta la desigualdad con nosotras las mujeres en temas de empleo, pues estamos en una situación muy crítica que tenemos que incidir en que las políticas se hagan y que se involucren todas estas desigualdades para pues, tener un poquitico de avance, porque eso de que solamente a las empleadas o funcionarios o los que tengan un trabajo formal, que unas prebendas de 2 días, eso no es nada significativo. Creo que una de las funciones y obligaciones del Estado es redistribuir el ingreso generando empleo. O dando renta básica, que eso dinamiza la industria porque hay más consumo, pero en esta precariedad tan grande, donde yo por lo menos también lo viví, soy desempleada, tenía una mamá de bastante edad y pasaba hojas de vida y me colocaban la edad en la hoja de vida. Hablaba con una psicóloga y me decía, no, diga que vive sola, que no tiene mamá. O sea, negar la existencia, el vínculo, para que pronto uno pueda acceder a un trabajo formal. Eso es un estado demasiado excluyente, diría yo. Muchas gracias, Janet. Sí, efectivamente ahí hay unas, como lo veíamos al comienzo, hay unas barreras y unos obstáculos de entrada, ¿no? Que tienen que ver como con, que se generan por estas responsabilidades o tareas de cuidado. Anita, ¿quieres compartirnos algo? Anita, Sí, a ver, dale. yo quiero decirles algo y es precisamente por eso son estos espacios. Como dice, ni un paso atrás ni para tomar impulso. Es decir, las pocas leyes que hemos logrado tenemos que obligar a que sean realmente tenidas en cuenta. Yo conozco algunos casos, no digo muchos, pero de trabajadoras domésticas asalariadas que han podido tener los derechos a las licencias porque tienen contrato formal, porque se han afiliado y eso es un derecho. Entonces, tú decías creo que algo de eso, Alejandra. Nosotras, estos grupos, tenemos que mirar cómo se crean mecanismos para que entonces, lo que muchas sindicalistas han dicho, crear grupos, crear líneas que se vigile si en los hogares se está cumpliendo o no lo que debe decir, porque por ley dice que las trabajadoras domésticas tienen derecho hoy en día a ser trabajadoras reconocidas por la ley. Entonces, si no ponemos en práctica eso, nunca lo vamos a lograr. Lo mismo le digo a la colega, es que se me fue el nombre ahorita, que pues dice que, y yo estoy de acuerdo con ella, que los hombres se van a tomar cerveza, a jugar, pero es que si no empezamos, nunca vamos a transformar. También lo decía un poco Alejandra, solo en la medida en que comencemos a poner en práctica eso, a exigir, a que ellos, a hacer campañas donde eso se reconozca. Los países que llegaron a eso no llegaron de un día para otro, ellos también tuvieron que hacer unos procesos en eso. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo con los puntos que ustedes han dicho, es que no demos lo que tenemos que obligar a que se cumpla. Eso es como importante. Si no, van a decir, bueno, sí, aprobemos, pero como eso ni los sindicatos, ni las mujeres, ni nadie se va a preocupar a la hora del té de esto. Entonces es como que no perdamos la esperanza, ¿no? Y se los dice una mujer de 71 años, que no la he perdido. Y que ahí seguimos. Bueno, era eso.
Qué bueno, Anita. Sí, digamos, yo ahí también coincido plenamente. Yo creo que, y les decía también, ¿no? Yo soy abogada y nadie, y de todas maneras tengo escepticismo muchas veces con el cumplimiento de las normas, porque lo he visto, ¿no? Porque sabemos que cuesta, pero creo que son un elemento importante, o sea, no es, ahí hay toda una discusión de si las transformaciones sociales llevan a las leyes o las leyes ayudan a transformar la realidad social, pero es una discusión de sociología jurídica que no tiene sentido aquí, pero el punto sí es que por lo menos sí tienen un mensaje, ¿no? Y lo que yo les compartía como con, cuando a ti te dicen 18 semanas frente a 2, el mensaje es clarísimo. El mensaje es clarísimo para quienes en este momento tenemos el rol de madres, pero también para las otras generaciones. O sea, es un mensaje fuertísimo de quién es responsable principalmente de cuidar. Y también creo que ahí es fundamental entender que las transformaciones, sobre todo en un tema que se ha naturalizado tanto, requieren tiempo, requieren muchos esfuerzos y que hay que combinar muchas cosas, ¿no? Entonces aquí no se trata solamente de salió la ley y a ver cómo les va, debería haber toda una campaña mucho más, no sé quiénes antes habían conocido el cambio que tuvo la ley, la licencia de paternidad, pero incluso costó que la aplicaran las EPS. O sea, había un montón, por alguna información que pusimos desde FESCOL, había un montón de comentarios de gente que decía que las EPS seguían aplicando los 8 días hábiles, que ya vimos la diferencia no es mucha, pero pues por lo menos creo que sí hay una responsabilidad importante en que se cumplan e insisto, en vía negociación colectiva, insistir en este tipo de cambios que nos pueden, digamos, ayudar a mejorar la situación de igualdad de género, a ir dándolos de poco a poco, ¿no? A que los tiempos para cuidar no sean tiempos para cuidar únicamente para las trabajadoras, de que los servicios de cuidado no estén pensados en donde tenemos trabajadoras, sino que también pensados para trabajadoras y trabajadoras. Yo creo que ahí hay una tarea importantísima que no hay que negarse a hacer, por más compleja, crítica y preocupante que sea la situación laboral del país, que lo es, por supuesto, ¿no? Aquí, de hecho, pues están varias de las compañeras del Intersindical de Trabajadoras Domésticas. Yo les entiendo su escepticismo, pues porque es que, digamos, formalmente se han logrado transformaciones y creo que ahí la falta de inspección laboral es culpable o responsable de mucha de la informalidad laboral de ahí. Es que somos un Ministerio de Trabajo que no hace nada, pues básicamente la gente se pasa la ley por la faja, pero no dejaría de lado completamente la idea que mencionaba ahora Anita, es también busquémonos, no sé, otras formas en las que podamos de alguna manera, no vamos a reemplazar al ministerio ni hacer inspección laboral, pero podamos presionar efectivamente que se apliquen estas normas cuando las conocemos y cuando sabemos que son además resultado pues de procesos generalmente de luchas sindicales, ¿no? No son como que alguien se sentó y decidió construir una norma. Pau, ¿querías decir algo? Sí. Sí. Quería mencionar, digamos, hay una autora que cuenta cómo digamos, esto es una construcción y cómo las mujeres nos hemos ido construyendo en esa relación con el Estado y cómo ejercemos nuestra ciudadanía, pues a través, digamos, la hemos ejercido de mecanismos, de formas diferentes a como la han ejercido los hombres, ¿no? Cómo llegan ellos a un ámbito de participación digamos, primero política, luego económica. Nosotras casi que primero tuvimos que hacer leyes para que poder votar y ahora estamos entrando de manera activa, digamos, relativamente activa en la autonomía económica, pero cómo vamos construyendo también todos estos entretejidos entre nuestras diferentes autonomías, ¿no? La económica, la política, lo que significa ejercer ciudadanía, y creo que estos son esas demandas por esos derechos que vamos construyendo pues día a día y como dicen ahí, pues a pesar del panorama tan denso que podemos ver acá, digamos la apuesta está por eso, ¿no? Por seguir construyendo acciones que nos permitan caminar hacia el ejercicio de esos derechos pues mucho más efectivamente y activamente. Entonces pues más que dejarlas con el sinsabor de los malos resultados, más bien con como con el optimismo de que precisamente en estos espacios nos fortalecemos en esa lógica, ¿no? Compañeras, ¿alguna más quiere hacer algún comentario final? Yo
yo sé que nos quedan 3 minutos, 4 minutos, pero quisiera aprovechar para quienes todavía están aquí un poco que eh, si quieren, digamos, nos compartan lo que hay, lo que conocen o de su convención o de alguna convención que conozcan sobre el tema, o sea, que haya incluido aumento, ojalá de la licencia de paternidad, pero que por lo menos haya hablado de, digamos, de incluso también de la de maternidad. Es un sondeíto súper rápido por si alguna quiere un par de comentarios y creo que podemos cerrar la sesión de hoy. No sé si alguna quiere compartirnos si conoce convenciones colectivas que hayan incluido cláusulas sobre estas dos licencias o sobre licencia parental sin distinguir, digamos, maternidad y paternidad. En ANEC no lo hemos hecho y desde las negociaciones en las subredes, en ninguna de las subredes lo hemos incluido, pero creo que esta sesión es importante porque ahora en diciembre vamos a presentar pliegos y creo que es el momento de incluirlas, entonces yo agradezco este conocimiento porque incluiremos esto en los pliegos de negociación. Gracias. Gracias a ti, Edilma, por compartirnos. No sé, ¿alguien más? Cindes, que por ahí veo a Yola. No, Aleja, tampoco. Nosotros, o sea, no hemos hecho convenciones colectivas en cuestiones de género para aumentar, porque siempre cuando vamos a realizar las negociaciones, siempre nos hablan que vamos en marco de la ley. Entonces, siempre sale seguridad y salud en el trabajo, que se unen y que nos dan a la madre gestante las 18 semanas y que los 6 meses de la hora de lactancia que se la pueden tomar al entrar a a turno o a la salida o como el trabajador desee tomarse la hora. Y eso lo hemos hecho, hemos visto la auditoría, lo mismo. Hemos visto que en la negociación sí hemos tenido salas de lactancia. Entonces, como en varios de los hospitales tenemos banco de leche, la trabajadora puede subir y extraerse la leche en el banco de leche, dejar almacenada la leche y llevársela en los termos especiales, en los de neveras portátiles, para que le lleve al bebé y no suspender la lactancia materna para sus hijos, para su bebé, durante los 6 meses siguientes y tener una lactancia exclusiva. Pero hemos estado tratando de, y creo que esa va a ser la tarea con Edilma, dentro de una negociación como nosotros, porque vemos que hay todavía mucho, ¿cómo le diría la palabra? Mucha negación dentro de los mismos sindicatos a entrar a un pliego en el que se haga un pliego con énfasis de género. Y creo que nosotros no podemos entrar a hacerlo como muy directamente, muy fuertemente, pero sí tenemos que empezar a hacerlo y empezar a hablar de género y empezar, como decía Anita ahorita en estos momentos, todo tenemos que ir en paso a paso y dentro de las negociaciones empezar a hablar sobre estos temas porque son muy importantes y vemos que tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que mirar cómo lo empoderamos desde nuestros propios compañeros primero para poder hacer un buen pliego y poderlo después dentro de nuestras bases, o sea, primero SINDES, ANE y luego cuando vamos a la unificación de los pliegos para ya tener como algo dentro del mismo sindicato y luego entre los grupos para poderlo tener como mejor cuadrado entre todos. Bueno, muchas gracias a las dos. Les escribía, pero lo digo aquí para finalizar. Yo creo que hay y es además parte como de los temas que voy a priorizar para el año que viene y es efectivamente eso, la posibilidad de incidir mucho más en las negociaciones colectivas. Yo sé que no es fácil, sé que además pasa por quienes normalmente están en las mesas de negociación, pero creo que ahí hay una posibilidad enorme de avanzar en igualdad de género. Entonces,
Ahí estamos pendientes de lo que crean que podemos ayudar en la elaboración del pliego, bueno, lo que consideren. Es un ofrecimiento no solo para Yolanda y para Dilma, sino para quienes además crean que ahí podemos como fortalecer y contribuir en esa tarea. Muchas gracias, compañeras. Gracias por la participación, por la atención. Y bueno, efectivamente, aunque el panorama es bastante complejo, insisto, crítico, difícil y todo lo demás, yo creo que también es fundamental fortalecer estas luchas y saber que además son luchas que no estamos dando solas, ¿no? Que estamos cada vez más acompañadas, que son transformaciones que muchas compañeras están dando con toda la fuerza al interior de sus organizaciones sindicales. Entonces está muy bien saber que estamos juntas en este importante propósito y en apuesta por hacer pues sindicatos más democráticos y más paritarios y también pues un país más vivible y donde podamos garantizar de mejor manera los derechos. Entonces, un saludo a todas, muchas gracias por estar acá, descansen y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.